¿Listos? Juan capítulo 11. Vamos a estar hoy viendo una parte del capítulo. Este capítulo lo vamos a dividir en cuatro partes, o sea que vamos a estar durante un mes compartiendo este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando los primeros 16 versículos. Bueno, dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús le dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. El tema más importante que nosotros encontramos en las escrituras, y el tema más importante de todo el universo, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la razón de todo lo que existe, de todas las obras que Dios ha hecho desde la creación del mundo y el camino que Dios ha dispuesto para el hombre a través de la redención de hombres pecadores, hombres perdidos, y también el juicio de los incrédulos, y finalmente la manifestación de Dios en su grandeza y en toda su plenitud en la eternidad, en el cielo. Muy bien. ¿Qué es la gloria de Dios? Es algo intrínseco a la naturaleza de Dios. Y la Biblia repetidas veces se refiere a esa gloria de Dios. Habla como el Dios de gloria, la gloria de Israel, el Rey de gloria, el alto y sublime. A Dios el Padre se le llama el Padre de gloria. Al Señor Jesucristo se le llama el Señor de gloria. Al Espíritu Santo se le dice el Espíritu glorioso de Dios. Y esa gloria le pertenece a Dios y solamente a Él. Y Él no participa de su gloria con nadie. Miremos lo que dice allá en Isaías, capítulo 42, verso 8. Dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Él no da su gloria a nadie más. Miremos lo que dice el versículo 11 del capítulo 48 de Isaías. Isaías 48, 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Fíjense que la palabra de Dios cómo exalta continuamente esa grandeza de la gloria de Dios.
Y vamos a ver algunos textos. Veamos el Salmo 57, este Salmo de David. Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Lo mismo dice allá en el Salmo 108, 5. Salomón también escribió un salmo, que es el Salmo 72, en el versículo 19. Dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. El Salmo 113:4 dice, sobre los cielos la gloria de Dios. El Salmo 138:5 dice, proclama la gloria del Señor, que Él es grande. El Salmo 148:13, su gloria es sobre cielos y tierra. De tal manera que esa gloria del Señor se manifiesta de formas infinitas. Y una de esas formas en que manifiesta Dios su gloria es a través de la creación. De la creación. ¿Recuerdan el salmo que leímos esta mañana? El Salmo 19, el versículo 1 dice que los cielos cuentan, anuncian, proclaman, declaran. ¿Qué declaran? La gloria del Señor. Todo lo que vemos, todo lo creado, está manifestando y está declarando la gloria de Dios. Veamos otro texto allí en Isaías, capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. ¿Y qué dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 20? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que Dios creó, lo creó para su propia gloria. Excepto pues los ángeles caídos y los hombres caídos. Aún en el sentido negativo, estos también le dan gloria a Dios, porque a través de la expresión de la justicia de Dios y de la santidad de Dios se está dando gloria a Dios. Muy bien. La gloria de Dios también se ve en la redención, en la obra de redención que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz del Calvario. Veamos en Romanos capítulo 9, verso 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¡Wow! A veces pasamos por alto esa palabra, ¿no? Leímos de gloria y gloria, pero no. Pero fíjese cómo la palabra está llena de este término, gloria, que viene en una expresión hebrea que es kabot. Kabot. Y esta palabra significa algo pesado, algo muy, muy pesado. Y se extiende hacia los atributos de Dios, hacia la grandeza, hacia la majestad de Dios. Muy bien. El apóstol Pablo también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mensaje de salvación, el mensaje del evangelio es el mensaje de la gloria de Cristo. Wow, el mensaje de la gloria de Cristo. A los Efesios también les escribe el apóstol Pablo allá en Efesios 1, 5 y 6. Veámoslo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Filipenses 1:1, 11:11. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. De tal manera que todo lo creado es para la gloria. La redención, ¿para quién es? Para la gloria de Dios. Él diseñó el plan de redención no por causa nuestra, sino por causa de Él. Porque de tal manera amó. Para manifestar su gloria. En un momento de la historia del pueblo de Israel y particularmente con Moisés, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Vamos a ver allá en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, del verso 18 en adelante. Entonces dijo, ¿quién dijo? Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, toda la bondad, ¿sí?, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová. Vas a conocer mi nombre. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Una manifestación de la gloria del Señor. También en el desierto Dios manifestó su gloria. ¿Cómo manifestaba Dios su gloria en el desierto? Con una nube en el día, ¿cierto? Y una columna de fuego en la noche. Cuando se dedicó el tabernáculo, cuando se hizo la dedicación también del templo de Salomón, la gloria de Dios fue manifiesta en esos eventos especiales. De igual manera también cuando el Señor llama a Isaías como profeta, Él manifiesta su gloria, y lo vemos allá en Isaías capítulo 6. Veamos, Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¡Wow! Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Todas estas son manifestaciones de la gloria del Señor. Pero la manifestación más gloriosa, la manifestación más misericordiosa de la gloria del Señor es en la persona del Señor Jesucristo. Ese verbo que fue hecho carne, ese verbo que habitó entre nosotros, como dice allá en el primer capítulo de Juan, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí en Juan 1:14. Ahora, recordemos que el primer milagro que el Señor realizó allí en Caná de Galilea fue la multiplicación o el convertir, la transformación del agua en vino, ¿cierto? ¿Y qué dice allí en Juan 2:11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué?
su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros que el Señor Jesús realizó eran una manifestación de su gloria. ¿Mm? Aunque Él estaba en carne humana, esa carne velaba, por así decirlo, la manifestación de la gloria plena del Señor Jesucristo. Pero Él tuvo una manifestación mayor. Recuerdan que Él apartó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva allí a un monte alto. ¿Sí? Dice la palabra que allí Él se transfiguró delante de ellos, ¿sí? y resplandeció. Dice que su rostro era como el rostro del sol, y sus vestidos eran blancos como la luz. Manifestó delante de estos 3 discípulos algo de su gloria. Muy bien. Ahora, en este capítulo 11, mis hermanos, el apóstol Juan relata la última señal milagrosa en este evangelio, que es la resurrección de Lázaro, 4 días después de haber muerto, de haber fallecido. Pero el tema principal, la parte más importante de este capítulo, no era darle vida nuevamente a Lázaro, ¿no? El propósito principal de este capítulo, mis amados hermanos, ¿sí?, es la gloria del Señor. Que tanto el Padre como Él fueran glorificados, y lo vamos a ver en el desarrollo del capítulo. ¿Mm? Así es que la gloria del Señor Jesucristo está brillando en este pasaje. Y recuerden que venimos de un trasfondo de rechazo, de un trasfondo de odio, ¿sí?, de oposición fuerte, incluso de intento de asesinar al Señor Jesucristo. ¿Mm? Recuerden que el Señor se encontraba en el texto anterior allí en el pórtico de Salomón, y Él salió de allí y se dirigió hacia el oriente, hacia el lugar donde Juan estaba, o donde estuvo, más bien, bautizando. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Esa era Betania, pero es diferente a la Betania de Judea. Era Betania al otro lado del río Jordán, ¿sí? Y allí el Señor Jesús permaneció durante unos meses antes de regresar a Jerusalén, precisamente a la semana de Pasión. Esta región es la región de Perea. Ustedes ven en sus Biblias, en sus mapas, y estuvo allí ministrando. Y dice la palabra que muchos de los que lo escuchaban creían en él. Muy bien, creyeron en él. La resurrección de Lázaro pues evidencia la gloria de Cristo. Manifiesta la gloria de Cristo. Y particularmente de tres maneras. Primero, está reafirmando su identidad como hijo de Dios. O sea, está reafirmando su deidad. También va a fortalecer la fe de sus discípulos, que esto pues llevaría como tercer aspecto, que lo llevaría directamente a la cruz. Y este pasaje se puede dividir en cuatro secciones o 4 partes. La primera es la llegada del Señor Jesús allí a Betania. La segunda, ya el milagro que el Señor Jesucristo en sí ya realiza. La primera es la preparación para el milagro. La segunda, la llegada del Señor Jesús. La tercera, la realización ya del milagro. Y como cuarta, las consecuencias de el milagro. Hoy vamos a ver la primera parte, o sea, la preparación para ese milagro. Vamos a ver los primeros 2 versículos. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Fíjense cómo el apóstol Juan aquí hace una presentación muy sencilla, ¿no?,
no tiene ningún tipo de adorno. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Fíjese, aquí no se está haciendo énfasis o se está levantando el nombre de Lázaro, simplemente se está mencionándose, porque no es el personaje principal de esta historia. ¿Dónde está el personaje principal de la historia? En el Padre y en el Señor Jesucristo, en la glorificación de ellos, manifestando su gloria a través de la resurrección de Lázaro. Ahora, el Lázaro es una forma corta del nombre en hebreo Eleazar. Eleazar. ¿Qué significa Eleazar o qué significa Lázaro? Es Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Fíjate que su nombre concuerda muy bien con la historia que se está narrando, ¿no? ¿Mm? Y Juan lo identifica claramente. Juan dice el lugar, el sitio, la aldea donde vivía Lázaro. ¿Dónde vivía Lázaro? En Betania. Betania, que era una parte de la provincia de Judea, muy cercano a la capital, a Jerusalén. Muy bien. Recuerden que no era la Betania al otro lado del Jordán donde Juan estuvo bautizando. Muy bien. Ahora, y hace una identificación todavía más clara el apóstol Juan. ¿Sí? La identifica como la aldea de María y de Marta, su hermana. Dando unas indicaciones claras, porque se supone que la mayoría pues debía conocer a Marta y a María. Porque en el Evangelio de Lucas ya también había sido narrada esta historia. Y dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Los que han estado leyendo la palabra, ¿cómo comienza el capítulo 12? Cómo María unge los pies del Señor Jesucristo. ¿Sí? Que todavía no lo ha narrado él. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Así que a través o por medio de esta resurrección de Lázaro, tanto el Señor Jesucristo como el Padre recibirían toda la gloria. La fe de los discípulos sería afirmada, crecería, se fortalecería, ¿sí? Pero también sería la gota que cae en el vaso y rebosa la total hostilidad de los líderes religiosos judíos que llevarían a la muerte del Señor Jesucristo. Muy bien, veamos otro aspecto de ese texto. En el versos 3 al 6 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fijémonos que las hermanas estaban preocupadas, bastante preocupadas por la condición de salud de su hermano. ¿Y qué hacen? Mandan un mensaje al Señor Jesucristo. ¿Dónde se encontraba el Señor Jesucristo? En Perea, ¿cierto? Perea, en otra aldea llamada Betania, pero en Perea, que queda más o menos a un día de camino. Ahora, se le mandaron decirle algo muy sencillo: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Ellas no se pusieron a especificar cuál era la enfermedad de Lázaro, pero sí estaban muy preocupadas porque veían que Lázaro podría morir. Y tanto Marta como María creían que el Señor Jesús estaría dispuesto pues a sanar a su hermano, porque lo amaba. Y porque ellas sabían que el Señor Jesús tenía el poder para hacerlo. Como el Señor se encontraba al otro lado del Jordán, entonces ese mensajero que salió de Betania duró
prácticamente un día para ir yendo hasta que llegó a donde el Señor Jesucristo se encontraba para avisarle. ¿Sí? Ahora, ¿sería que el Señor Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro? Claro, mis amados hermanos. Claro que sí. La, el conocimiento del Señor. Su omnisciencia. Ahora, debido a la situación de enfermedad de Lázaro, lo más posible es que Lázaro haya muerto ese día en que fue enviado este mensajero. Es lo más posible. Ahora, recuerden que cuando el Señor llega allá donde las hermanas dicen que ya lleva 4 días muerto. El primer día de viaje del mensajero. Los 2 días que el Señor Jesús se demoró allá en ese lugar. Y el día de regreso de Jesús con sus discípulos a Betania, ahí son 4 días. 4 días. Ahora, vémonos que este mensaje que envían las hermanas es muy sencillo y es muy tierno. No especificaron la condición de Lázaro, no le pidieron que hiciera algo el Señor, sino le dicen, he aquí que el que amas está enfermo. No trataron de manipular al Señor Jesucristo, ¿sí? Diciendo que Lázaro lo amaba mucho, nada de eso, mis hermanos. Simplemente con confianza, con humildad, ¿sí? Hicieron consciente de la necesidad en que ellas se encontraban y particularmente la necesidad de su hermano. ¿Qué hace el Señor Jesús cuando escucha a este mensajero? ¿Qué dice él? Dice, esta enfermedad no es para muerte. Ahora, el Señor Jesús no estaba diciendo que Lázaro no se iba a morir, sino que el resultado final no sería la muerte. Recuerden que en el texto que estuvimos viendo anteriormente, cuando el Señor también le da la vista a este ciego, ¿para qué le dio la vista? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. A veces algunas personas afirman que la enfermedad es del diablo. Hasta la misma muerte, que no es la voluntad de Dios para su pueblo. Pues sería bueno que estudiáramos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job. Dios es soberano sobre la enfermedad y sobre la muerte. De tal manera que Él puede perfectamente permitir la enfermedad o la muerte. Aquí no se trata de declarar y de echar y de pisar y de cosas así. Aquí se puede entender cuál es la voluntad de Dios. En este caso, las circunstancias particulares de Lázaro darían la gloria a Dios a través del milagro que el Señor Jesucristo realizaría. El Hijo es glorificado y el Padre es glorificado. Y Juan dice que amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor Jesucristo los amaba, era cercano a esta familia. Posiblemente Él pasó mucho tiempo allí en casa de esta familia, porque quedaba muy cerca a Jerusalén. Y claro que había una bastante cercanía entre ellos y el Señor Jesucristo. Pero lo que nos narra aquí parece algo como contradictorio, ¿cierto? Como misterioso. En vez del Señor Jesucristo ir corriendo a ver qué era lo que pasaba con Lázaro, a ver si podía sanarlo antes de que se muriera, Él se demora.
se demora. Dice que cuando el Señor oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Mm? Wow. A veces queremos las cosas en nuestro tiempo, en el afán. ¿Ah? Y como dijimos anteriormente, posiblemente ya Lázaro había muerto ya cuando llegó el mensaje al Señor Jesucristo. ¿Mm? Pero ¿por qué fue esa demora? ¿Cuál era el propósito de esa demora? Primero, fortalecer, ¿cierto?, la fe de estas hermanas, llevándolas a confiar más en el Señor Jesucristo. Y manifestar que Lázaro verdaderamente estaba muerto, mis hermanos. ¿Mm? Estaba muerto, no era de un día ni de 2 días, ya 4 días. Recordemos que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de los hombres. Los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de los hombres. Muy bien, continuemos. El verso 7 al 16. Dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que había de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Después de los 2 días que el Señor Jesucristo estuvo allí en el lugar donde se encontraba, entonces Él dice, ahora sí vamos a Judea otra vez. ¿Cuál fue la reacción aquí de los discípulos? Se atemorizaron, se horrorizaron, quedaron atónitos, protestaron y ¿qué dijeron? Maestro, ¿cómo así? Procuraron, casi te matan, casi te apedrean los judíos allí en Jerusalén y ahora otra vez vas para allá. Aquí estamos bien. Aquí tenemos un ministerio fructífero. Mire cuántos han creído en ti. ¿No decía eso el último capítulo? Los últimos versos del capítulo 10. Y muchos creyeron en él. ¿Cómo vamos a acercarnos siquiera a Jerusalén si te van a matar? Y de paso, a nosotros también. Y como el Señor dijo que Lázaro no iba a morir, ¿por qué no más bien, Señor, tú das la palabra desde aquí para que Lázaro sea sanado? Con eso no tenemos nosotros que ir hasta allá, arriesgar nuestras vidas. ¿Ah? ¿Qué le responde el Señor Jesús? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Los judíos llamaban día al periodo de luz y noche al periodo de oscuridad, que variaba según las estaciones, ¿no? Esas 12 horas simbolizan también la duración del ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio terrenal, el tiempo que el Padre le asignó aquí en la tierra. Así como nosotros no podemos ni alargar ni acortar un día, de tal manera también Dios el Padre había destinado un tiempo asignado para ese ministerio del Señor Jesucristo, de tal manera que la hostilidad de los judíos, el que lo quisieran matar, no podía acortar tampoco ese tiempo. Y dice que el que anda de día no necesita temer a los tropiezos,
O sea que el Señor estaba perfectamente ubicado en el tiempo del Padre, en los tiempos de Dios. Y aquí la noche, pues se refiere al fin del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Vendrá un tiempo en que ese plan eterno de Dios se cumpliría a través de la muerte del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo comienza esta palabra, no? Dicho esto, les dijo después. O sea que parece que hay una pausa entre lo que él estaba diciéndoles y lo que ahora les viene a decir. ¿Y qué les dice? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Fíjense que la palabra duerme en muchas partes de la Biblia, de las Escrituras, se utiliza como un eufemismo para la muerte. ¿Qué es un eufemismo? ¿Sí? Es querer decir la misma cosa que dice una palabra, pero de una manera más suave, de una manera más elegante. Es elegante, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven que aquí en los avisos funerarios dice, el Señor tal descansó en la paz del Señor. Eso es un eufemismo para referirse a el Señor tal ha muerto o murió. ¿Sí? Hoy en día esas palabras fuertes las catalogan como palabras que no se deben decir, que no se deben manifestar. Ya no se le puede decir anciano. Ahora tenemos que utilizar un eufemismo, ¿sí? Persona de la tercera edad. Y así con muchas otras cosas. Pero aquí el Señor Jesucristo utiliza ese eufemismo, ¿cierto? Para referirse a la muerte. Muy bien. Y en la Biblia se utiliza en repetidas veces ese texto. Y particularmente a la muerte de los creyentes. Si ustedes ven con detenimiento la palabra, hay sitios donde dice y durmió con sus padres. Y durmió con sus padres. No es que se acostara con los padres, ¿no? Es que murió como así como los padres habían muerto. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, voy entonces a despertarle. Está hablando de manera metafórica aquí. Lo que está diciendo es, voy a resucitar a Lázaro de los muertos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Dijeron, ay, siquiera, ¿no? Menos mal que está durmiendo. Entonces, si se duerme, pues se va a despertar, porque ese es signo de que se va a recuperar. Si duerme, pues va a sanar. Entonces es como mejor dejarlo descansar. ¿Sí? Pero ellos no entendieron. ¿A qué vamos a arriesgar nuestra vida yendo a Judea? ¿Sí? Cuando Lázaro se está recuperando. Interpretaron mal las palabras que el Señor Jesús les estaba diciendo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Malentendieron la palabra en su temor, en su miedo, en su susto de ir nuevamente a Judea. Muy bien. Y como el Señor Jesucristo había dicho, como vimos en el versículo 4, que esta enfermedad no era para muerte. Entonces, ¿a qué vamos? Quedémonos más bien por este lado. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Dice que claramente, ahora sí les dice, Lázaro ha muerto. La omnisciencia de Dios. Porque el mensajero solamente le había dicho que estaba enfermo. Y es imposible que se hubiera él comunicado por a través de celular o por WhatsApp en ese tiempo para saber lo que estaba pasando en Betania, allí en Jerusalén. Muy bien. Ahora, la siguiente declaración que el Señor Jesús hace es interesante, ¿no? Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. A ver, no es que se esté alegrando porque Lázaro se murió. No es eso. El Señor quería decir que a través de la resurrección de Lázaro, la fe de esos discípulos sería fortalecido. ¿Sí?
Es diferente ver una resurrección de entre los muertos que ver una persona que es sanada. Y recordemos que el tiempo del Señor Jesús aquí ya en la tierra se acercaba ya a su fin. Estaba ya prácticamente casi frente a la cruz. Y los discípulos necesitaban ser fortalecidos en su fe. ¿Para qué? Para todo lo que venía en esa semana de pasión. Ahora, pues viendo la determinación del Señor Jesucristo, ¿sí? Que no había de otra. Si toca ir a Betania, pues toca ir a Betania, ¿sí? Toca ir a Judea. Entonces ahí hay un discípulo que se llama Tomás. Dice llamado Dídimo. Tomás es el nombre en hebreo y Dídimo es el nombre en griego, que significa gemelo. ¿Qué dijo? Ya con resignación, ¿no? ¿Qué le dice a sus condiscípulos? Pues hermanos, vamos nosotros para que también muramos con él. Ah, carambas. Ese es el mismo Tomás, el incrédulo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, fíjense ¿qué reflejan estas palabras de Tomás? No, resignación no. Primero pesimismo, pero fíjese que hay también amor y devoción por su maestro. En otro día, no, vayan ustedes, yo no voy. Y él dijo, no, vamos y nosotros también vamos a morir con él. Ya él pensaba que también iba a morir allí en Jerusalén, pero su amor hacia su maestro era fuerte y estaba dispuesto a morir con él. Así que Tomás estaba siendo sincero en lo que él estaba manifestando, sus intenciones eran sinceras. Pero recordemos qué pasó también en el huerto más adelante en Getsemaní. Tanto la fe de Tomás como del resto de los discípulos aflojó, ¿cierto? Aflojó. Dice la palabra que todos los discípulos dejaron al Señor Jesucristo y huyeron. Pero aquí en este caso Tomás está haciendo ejemplo de aliento, ejemplo de fortaleza para todos los demás discípulos que estaban como medio temblando, como asustados, como preocupados. ¿Y qué sucede? Que finalmente todos van a Betania a pesar de las dudas que ellos tenían y del temor que ellos tenían. Así es que, mis amados, las cosas que nosotros vemos y las cosas que Dios hace, que Dios ha hecho y que Dios sigue haciendo, son cosas para su gloria, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Esta mañana les decía a los varones, como padres, Dios nos ha puesto como padres, nos ha puesto como disciplinadores para la gloria de Dios, para manifestar esa gloria en nuestras esposas y en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Y una hermana me preguntaba esta mañana, bueno, ¿y las que somos madres solteras? ¿Qué vamos a hacer sin varones? Doble trabajo. Doble trabajo. Y ahí es donde debe estar la iglesia reforzando, esos varones reforzando esa paternidad ausente en estas familias. Es donde debemos funcionar como iglesia. Por eso tenemos que relacionarnos. Los hijos, las hijas de una madre soltera, ¿dónde van a haber modelos de paternidad? En la iglesia, mis amados hermanos. En la iglesia. Todo lo que hacemos a diario, nuestro trabajo en casa, lavar la loza, preparar los alimentos, tender la cama, barrer, lavar los baños,
trapear, limpiar, hacer el aseo, todas las cosas que hacemos en casa, tanto hombres como mujeres, porque esto no es un trabajo exclusivo de los varones. ¿Sí? ¿Eso lo estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿O renegamos porque nos toca hacer esto? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo para el Señor, para la gloria de Dios. Si estamos entrenando a nuestros hijos en los principios de la palabra, ¿lo estamos haciendo? Para la gloria de Dios. Si estamos realizando un trabajo allí donde Dios ha permitido poner nuestras manos, X o Y es trabajo, ¿para qué lo hacemos? Y es que me toca trabajar aquí, hermano, como un burro para tener la plata que necesito porque necesito cambiar de carro. ¿O estamos haciendo eso, Señor, esto es para tu gloria? Lo que tú me das es para bendecir a mi familia, para bendecir a la iglesia, para bendecir a las personas que están a mi lado. Es para la gloria. Y a veces tenemos intenciones equivocadas. Trabajamos allí con gozo, con alegría, para darle la gloria al Señor. ¿O es que toca? Estamos como el negrito del bate y el trabajo es una maldición, es un enemigo aquí. Qué vaina tener que trabajar, hombre. Si yo fuera rico y viviera de la renta y no tuviera que hacer nada, ¿sería feliz? El trabajo es para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿Como caiga? De la mejor manera. De la mejor manera. Señor, a través de la labor de mis manos te estoy dando la gloria a ti. Cuando predicamos el Evangelio, ¿para qué lo hacemos? ¿Y si lo estamos haciendo? Ahí sí nos callamos, ¿no? Parte del trabajo que Dios nos ha encomendado, la misión de ir a llevar a su palabra es para su gloria. Es para su gloria. ¿Para qué nos casamos? Yo me caso para ser feliz. Pues mi hermano le cuento que si se casa para ser feliz va a ser el más infeliz, o la más infeliz de todas. Porque tenemos que entender que el matrimonio es el diseño de Dios de un hombre y una mujer para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de las generaciones que aman y sirven al Señor. Lo que no ocurre con otro tipo de mal llamados matrimonios. Para eso nos casamos, para la gloria de Dios. ¿Nuestras relaciones realmente están siendo para la gloria de Dios, como esposo y esposa? No es que si yo me hubiera casado con fulanito o con fulanita, las cosas han sido diferentes. Ese tenía plata. Pero mire con quién me tocó. Mis amados, ¿hacemos todo eso para la gloria del Señor? Somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque toca ir. Porque es que si no voy, entonces el pastor me regaña. Venimos, nos reunimos, nos congregamos, alabamos, recibimos la palabra, nos relacionamos para la gloria de Dios. Si fuera eso, estaríamos aquí antes de las 10. Pero como, cuando puedo voy, cuando no puedo, pues también. ¿Y qué pasa? Al fin y al cabo, le hago un favor al pastor si voy. Eso pensamos a veces. Porque no tenemos enfocado lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que yo haga, sembrar una alberja. ¿Para quién la hacemos? Para la gloria de Dios. Cada vez que vaya a hacer algo, mi amado hermano, piense, ¿lo estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿Formamos hijos para la gloria de Dios?
O les estamos diciendo más adelante, es que mire todo lo que me he sacrificado con usted, he trabajado como un burro, le he dado todo para que usted me responda así de esa manera. Si lo ha hecho, pues, y ha trabajado como un burro, pues va a recibir la recompensa del burro. Pero si lo hemos hecho para la gloria de Dios, con base en los principios de la palabra, que hemos aprendido primero, hemos sido formados y hemos sido disciplinados en la palabra, y lo vamos a dar, la respuesta será muy diferente. Tenemos mucho que mirar un poco hacia adentro, reflexionar un poco en nuestras vidas, en nuestro quehacer diario. Este mundo nos ha metido en una carrera que todo tiene que ser flash, ya, ya. Ya, inmediatamente. Ahora la comida es comida flash, rápida. ¿Mm? Todo rápido, todo. ¿Ah? Ahora los trenes ya no andan a 60, 70 kilómetros por hora, sino a 400 kilómetros por hora. Tiene que ser flash, rápido. Usted no puede sentarse a almorzar una hora porque, hermano, tengo 5 minutos para almorzar. Y hágale, todo lo pasa entero. Y córrale. ¿Mm? Todo es así, mis amados hermanos. Tenemos que sacar tiempo para meditar en la palabra, para mirar qué estamos haciendo con nuestras propias vidas. ¿Es el camino? ¿Es el propósito que Dios ha destinado para mí que estoy viviendo? ¿O hay algo más? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? Es la palabra de Dios. Escúcheme bien, es la palabra de Dios. No es la palabra de los psicólogos. No es la palabra de los psiquiatras. No es la palabra de los economistas. No es la palabra de toda esa gente que hoy en día se atribuye derecho a aconsejar y a decir cosas sin sentido. Es la palabra de Dios, la verdadera y eterna. Así que, mis hermanos, los animo a que a través de la palabra y de lo que hacemos a diario, revisemos nuestras vidas. A que cada cosa que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo que manifiesta tu gloria, tu grandeza, tu poder, tu omnipotencia, omnisciencia. Oh Señor, ayúdanos a entender, Señor, que cada una de las cosas que hagamos en nuestras vidas, y no solamente las que hagamos, las que pensamos, oh Dios, te puedan dar la gloria a ti. Por eso necesitamos, Señor, ese obrar poderoso de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y que tú abras las Escrituras delante de nuestros ojos para cada día alimentarnos y fortalecernos más en las verdades eternas. Y que nuestra vida, Señor, que nuestra vida sea, Señor, para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias. Amén y amén.